Las manos me temblaban mientras ajustaba la corbata frente al espejo. No era por la edad, aunque mis 75 años ya pesaban en cada movimiento. Era porque sabía que este día cambiaría todo. La boda de mi nieta Elena sería el escenario donde finalmente revelaría la verdad que había estado guardando durante meses. Abuelo, ¿estás listo? La voz dulce de Elena llegó desde el otro lado de la puerta. Mi querida Elena, 25 años. La luz de mis ojos, la única que había notado que algo andaba mal conmigo en los últimos meses. En un momento, mi niña, respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Me llamo Miguel Fernández y durante 45 años construí una empresa de construcción desde cero. Empecé como albañil, con mis propias manos levantando paredes, y terminé siendo dueño de una de las constructoras más respetadas de Valencia. Mi esposa Carmen murió hace 3 años, dejándome con 2 hijos. Roberto de 50 años y Manuel de 48. Debería estar feliz. Mi nieta se casaba con un buen muchacho, Andrés, ingeniero como ella. La recepción sería en el Hotel Meliá, con 200 invitados. Yo había pagado todo, por supuesto. Era mi regalo para Elena, la única de mis 4 nietos que venía a visitarme cada domingo sin falta, que me llamaba cada noche para preguntarme cómo había estado mi día. Pero la felicidad se había convertido en una máscara que llevaba puesta desde hace 6 meses, desde aquella tarde de febrero, cuando escuché sin querer una conversación que no debería haber escuchado. Había ido a casa de Roberto para dejarle unos documentos de la empresa. Todavía tenía llave. Me la había dado años atrás por cualquier emergencia. Entré silenciosamente. No quería molestar si estaban descansando. Pero al acercarme al salón, escuché voces. Roberto estaba hablando con Manuel y con Patricia, la esposa de Roberto. El viejo está cada día peor, decía Roberto. Ayer me llamó 3 veces para preguntarme lo mismo. Mi corazón se detuvo. Yo no había llamado a Roberto en toda la semana. Perfecto, respondió Manuel. Eso es exactamente lo que necesitamos. Patricia, ¿tu primo sigue trabajando en la clínica psiquiátrica? Sí, confirmó Patricia. Ya hablé con él. Dice que con los síntomas que le hemos descrito, puede hacer un diagnóstico de demencia senil sin problema. Solo necesitamos que papá haga algo extraño en público, algo que podamos grabar. La boda de Elena, dijo Roberto con una voz que no reconocí. Fría, calculadora. Será perfecto. Habrá 200 testigos. Si logramos que se confunda, que diga incoherencias, que tal vez se altere un poco. Y luego directamente a la residencia, completó Manuel. La Santa Teresa ya tiene una habitación reservada, 3 euros al mes. Pero cuando vendamos la empresa y las propiedades, eso no será nada. Me apoyé contra la pared del pasillo, sintiendo que las piernas me fallaban. Mis propios hijos, los niños que había criado con tanto amor, que había sacado adelante, trabajando 16 horas diarias, estaban planeando declararme demente para quedarse con todo lo que había construido. ¿Y Elena?, preguntó Patricia. Ella lo adora. No va a estar de acuerdo. Elena es joven y romántica, respondió Roberto. Le diremos que es por el bien del abuelo, que necesita cuidados especializados. Además, después de la boda estará tan feliz que no se dará cuenta de los detalles. Salí de esa casa como un fantasma. Conduje hasta el parque donde Carmen y yo solíamos pasear. Y me senté en nuestro banco favorito. Las lágrimas cayeron sin control mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Durante las siguientes semanas, empecé a notar cosas que antes había ignorado. Roberto y Manuel me visitaban más seguido, pero siempre con preguntas extrañas. Papá, ¿recuerdas dónde pusiste las escrituras de la casa? Papá, ¿te acordaste de tomar tus medicinas? Papá, ¿no se te olvida que mañana tienes cita con el médico? Creaban citas inexistentes. Inventaban conversaciones que nunca habíamos tenido. Y siempre, Patricia estaba cerca con su teléfono, lista para grabar cualquier momento de confusión natural que pudiera tener. Pero yo no soy tonto. No llegué a donde estoy siendo ingenuo. Empecé mi propia investigación. Contraté discretamente a un detective privado, Carlos Mendoza, un ex policía que me había sido recomendado por un viejo amigo. Le pedí que investigara las finanzas de mis hijos. Lo que descubrió fue devastador. Roberto debía 300 euros por malas inversiones en criptomonedas. Manuel había perdido su trabajo hacía 6 meses y lo había estado ocultando, viviendo de préstamos. Patricia tenía una adicción al juego online que había vaciado sus ahorros.
estaban desesperados, y yo era su solución. También visité a mi médico de toda la vida, el doctor Ramírez, y le pedí una evaluación neurológica completa. Los resultados fueron clarísimos. Mi mente estaba perfectamente lúcida. Tenía la presión un poco alta y necesitaba anteojos nuevos, pero mi capacidad mental estaba intacta. Guardé todos estos documentos en una caja de seguridad en el banco, junto con grabaciones de video donde explicaba claramente lo que estaba sucediendo. También modifiqué mi testamento, pero eso lo mantuve en absoluto secreto. Y ahora, aquí estaba, el día de la boda de Elena. Roberto y Manuel habían estado especialmente atentos toda la semana. Papá, asegúrate de tomar tus pastillas. Papá, ¿quieres que te acompañemos al salón? Papá, si te sientes cansado en cualquier momento, solo avísanos. Sabía lo que estaban planeando. En algún momento, durante la recepción, intentarían provocar una escena. Tal vez pondrían algo en mi bebida. Tal vez me confundirían con preguntas contradictorias. Tal vez intentarían alterarme de alguna manera. Pero ellos no sabían que yo también tenía un plan que había estado preparando cuidadosamente, y que Elena, sin saberlo, me había ayudado a perfeccionar cuando me pidió que diera el discurso principal en su boda. Abuelo, significa todo para mí que hables en mi boda, me había dicho hace un mes. Eres la persona más importante en mi vida después de Andrés. Terminé de ajustar mi corbata y tomé el sobre que había preparado. Dentro estaban todas las pruebas, todos los documentos, toda la verdad. Hoy, frente a 200 testigos, iba a confesar. Pero no sería la confesión que mis hijos esperaban. Abrí la puerta y encontré a Elena esperándome, radiante en su vestido blanco. Me tomó del brazo y me sonrió con ese amor puro que solo ella me había mostrado en estos últimos años. ¿Listo para llevarme al altar, abuelo? Más listo que nunca, mi niña. Respondí, sabiendo que en pocas horas todo cambiaría para siempre. El salón del Hotel Meliá brillaba como un palacio de cristal. Los candelabros proyectaban luz dorada sobre las mesas decoradas con rosas blancas y manteles de seda. Era exactamente como Elena lo había soñado, y yo me había asegurado de que cada detalle fuera perfecto. 50 euros había costado esta celebración, pero valdría cada céntimo, especialmente por lo que estaba a punto de suceder. Mientras caminaba del brazo de Elena hacia el altar, podía sentir las miradas de mis hijos clavadas en mi espalda. Roberto estaba en la primera fila, con su teléfono discretamente preparado. Manuel susurraba algo al oído de Patricia, quien asentía mientras me observaba con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en los últimos meses. «Abuelo, ¿estás bien?», susurró Elena mientras avanzábamos. «Te noto tenso. Es la emoción, mi niña», le respondí apretando suavemente su mano. No todos los días entrego a mi nieta favorita. La ceremonia fue hermosa. El padre Francisco, quien había bautizado a Elena, oficiaba con esa calidez que lo caracterizaba. Cuando llegó el momento de entregar a la novia, la besé en la frente y le susurré: «Pase lo que pase hoy, recuerda que te amo más que a nada en este mundo». Elena me miró confundida por un momento, pero Andrés ya estaba extendiendo su mano para recibirla. Y el momento pasó. Me senté en mi lugar asignado, justo entre Roberto y Manuel. Qué conveniente, pensé. Me tenían rodeado, como dos carceleros vigilando a su prisionero. «Papá, ¿tomaste tus medicinas esta mañana?», susurró Roberto en mi oído. «Todas», respondí sin mirarlo. Era mentira, por supuesto. Hacía semanas que había dejado de tomar las pastillas para la memoria que Roberto había insistido que necesitaba. Las había llevado a analizar. Eran sedantes suaves, diseñados para causar confusión y somnolencia. Durante la ceremonia, noté cada movimiento calculado de mis hijos. Manuel accidentalmente derramó un poco de agua en mi traje, esperando que me alterara. No lo hice. Patricia me hacía preguntas confusas sobre personas que no existían. «Don Miguel, ¿se acuerda de la señora Martínez? ¿La que vino a cenar la semana pasada?». No había ninguna señora Martínez, pero yo simplemente sonreía y asentía. La recepción comenzó después de la ceremonia. Los invitados se mezclaban. Las copas de champán circulaban. Y la música suave creaba el ambiente perfecto. Yo me mantuve sobrio, bebiendo solo agua, a pesar de los intentos constantes de Roberto por llenarme la copa. «Papá, es la boda de Elena. Un poco de vino no te hará daño». «El doctor me recomendó evitar el alcohol», mentí. «Ya sabes, por las medicinas».
Vi la frustración en sus ojos. Su plan dependía de que yo estuviera al menos un poco ebrio, más fácil de confundir, más propenso a cometer errores. Mi viejo amigo Antonio se acercó a saludarme. Habíamos sido socios comerciales durante 30 años antes de que él se retirara. Miguel, te ves espléndido. ¿Cómo va la empresa? Antes de que pudiera responder, Roberto intervino. La empresa va bien, Antonio. Papá ya no se involucra mucho en las operaciones diarias. Ya sabes, a su edad es mejor que descanse. ¿Descansar? Antonio se rió. Miguel nunca ha descansado un día en su vida. ¿Verdad, viejo amigo? Las cosas cambian, dije cuidadosamente, notando cómo Patricia ya estaba grabando con su teléfono. Pero la mente sigue activa. Bueno, a veces más activa de lo que debería, agregó Manuel, con una risa forzada. El otro día papá nos llamó a las 3 de la madrugada preguntando por mamá. Mentira, otra maldita mentira. No había llamado a nadie a las 3 de la madrugada desde que Carmen murió, cuando necesitaba escuchar una voz familiar en medio del dolor. ¡Qué extraño!, comentó Antonio mirándome con preocupación. El duelo hace cosas raras, respondí, manteniendo la calma. Pero no se preocupen por mí, tengo planes muy claros para el futuro. Roberto y Manuel intercambiaron una mirada. No sabían a qué me refería, y eso los ponía nerviosos. La cena transcurrió entre más intentos de provocarme. Cambiaron mi plato 2 veces, alegando que había pedido algo diferente. Movieron mi silla mientras me levantaba al baño, esperando que me confundiera al regresar. Patricia incluso trajo a una mujer que jamás había visto, y la presentó como la prima Carmen que vino de Barcelona. No había ninguna prima Carmen, pero yo navegué cada trampa con cuidado. Sonreía, asentía cuando era apropiado y evitaba cualquier confrontación. Podía ver la desesperación creciendo en sus rostros. El tiempo se agotaba. Pronto llegaría el momento de los discursos, y si no lograban su objetivo antes, habrían perdido su oportunidad. Fue entonces cuando Roberto jugó su carta más sucia. «Papá», dijo en voz alta, asegurándose de que varios invitados lo escucharan. «¿Por qué no nos cuentas esa historia de cuando mamá y tú se conocieron? Ya sabes, cuando ella trabajaba en el hospital». Mi corazón se detuvo. Carmen nunca había trabajado en un hospital. Nos conocimos en una biblioteca, donde ella estudiaba literatura y yo leía manuales de construcción. Era una trampa perfecta. Si corregía a Roberto, parecería que estaba discutiendo innecesariamente. Si seguía su mentira, después podrían decir que estaba confundiendo los recuerdos. Y si me quedaba callado, dirían que había olvidado cómo conocí a mi propia esposa. Pero yo tenía un as bajo la manga. «Roberto», dije con voz clara y fuerte, «tu madre nunca trabajó en un hospital. Nos conocimos en la biblioteca municipal el 15 de abril de 1976. Ella leía a García Lorca y yo estudiaba resistencia de materiales. ¿Por qué mientes sobre algo tan sagrado?» El silencio fue instantáneo. Roberto palideció. Los invitados cercanos nos miraban con curiosidad y cierta incomodidad. «Debe ser que me confundí», tartamudeó Roberto. «¿Te confundiste sobre cómo tus padres se conocieron?», pregunté, elevando la voz lo suficiente para que más personas escucharan. «Qué extraño. Esa historia la conté 1000 veces cuando eras niño. Pero claro, últimamente pareces confundir muchas cosas, como esas llamadas a las 3 de la madrugada que nunca hice o esas citas médicas que no existen». Manuel intentó intervenir. «Papá, no es momento para esto. Es la boda de Elena». «Tienes razón», respondí. «Es la boda de Elena. Y es exactamente por eso que es el momento perfecto para la verdad». Me levanté de mi silla. El maestro de ceremonias estaba anunciando el momento de los discursos. Elena me miraba desde la mesa principal con una mezcla de amor y preocupación. «Damas y caballeros», dije tomando el micrófono. «Mi nombre es Miguel Fernández. Soy el abuelo de esta hermosa novia. Y tengo algo muy importante que compartir con todos ustedes». Roberto y Manuel se pusieron de pie simultáneamente, pero yo levanté la mano para detenerlos. «Por favor, hijos míos, siéntense. Esto es algo que toda la familia necesita escuchar, especialmente ustedes». Saqué el sobre de mi bolsillo interior. 200 pares de ojos me observaban. Elena había dejado de sonreír, presintiendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. «Hace 6 meses», comencé, «descubrí algo que rompió mi corazón en 1000 pedazos. Pero hoy, frente a todos ustedes, voy a recuperar algo que creí perdido, mi dignidad».
El silencio en el salón era tan denso que podía escucharse el suave zumbido del aire acondicionado. Elena me miraba con los ojos muy abiertos, su mano entrelazada con la de Andrés. Roberto había palidecido completamente, mientras que Manuel parecía estar calculando sus opciones de escape. Hace 6 meses, continué, mi voz resonando clara a través del micrófono, fui a casa de mi hijo Roberto sin avisar. Quería dejarle unos documentos de la empresa. Lo que escuché ese día cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. «Papá, por favor», interrumpió Roberto levantándose. «Estás confundido. Vamos afuera, a tomar aire fresco. Siéntate». Mi voz retumbó en el salón. Nunca había gritado así a mis hijos, ni siquiera cuando eran niños. Roberto se dejó caer en su silla como si lo hubieran empujado. Ese día, proseguí, escuché a mis 2 hijos y a mi nuera Patricia planeando cómo declararme demente, cómo internarme en una residencia, cómo apoderarse de todo lo que construí durante 45 años de trabajo honesto. Un murmullo recorrió el salón. Los invitados se miraban entre sí, incrédulos. Patricia había dejado de grabar con su teléfono y ahora lo apretaba contra su pecho como si quisiera esconderlo. «¡Están mintiendo!», gritó Manuel. «Papá está enfermo. Tiene episodios de paranoia». «Doctor Salinas, usted está aquí. Puede confirmarlo». Un hombre de mediana edad se levantó incómodo de su mesa. Lo reconocí. Era el primo de Patricia, el psiquiatra corrupto que habían mencionado en su conversación. «Yo no he evaluado formalmente al señor Fernández», dijo el doctor, claramente no preparado para ser puesto en evidencia públicamente. «No, pero ya tenías mi diagnóstico preparado, ¿verdad?». Saqué el primer documento de mi sobre. «Tengo aquí los mensajes de WhatsApp entre Patricia y tú, doctor Salinas. Mensajes donde acuerdan el diagnóstico falso, donde discuten el precio de tu silencio. 5 euros por declarar demente a un anciano sano». El doctor Salinas se desplomó en su silla. Patricia comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido descubierta. «Elena, mi querida nieta». Me volví hacia ella. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Sé que esto es difícil de escuchar en el día de tu boda, pero necesitas saber la verdad. Tus padres planeaban usar tu celebración, este día tan especial, como el escenario para su traición final». «Abuelo», Elena se levantó, su vestido blanco contrastando con la oscuridad del momento. «¿Es verdad? Papá, ¿es verdad?». Roberto no podía mirarla a los ojos. Ese silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Continué sacando documentos del sobre. «Aquí tengo los resultados de mi evaluación neurológica completa, realizada hace 3 semanas por 3 especialistas independientes del Hospital General. Mi mente está perfectamente lúcida. Mi memoria es excelente para mi edad. No hay ningún signo de demencia o deterioro cognitivo». «Pero las pastillas que tomas», comenzó Manuel. «¿Las pastillas que me diste?». Lo interrumpí. «Estas». Saqué un frasco del bolsillo. «Las hice analizar. Son sedantes, Manuel. Has estado drogándome durante meses, esperando que me confundiera lo suficiente para justificar su plan». Los invitados ahora murmuraban abiertamente. Algunos grababan con sus teléfonos. La vergüenza pública que mis hijos habían planeado para mí se había vuelto contra ellos. «Pero hay más», continué. «Carlos, por favor». Carlos Mendoza, el detective privado, se levantó de una mesa al fondo donde había estado sentado discretamente, como un invitado más. Se acercó con una carpeta en la mano. «Señoras y señores», dijo Carlos con voz profesional, «soy investigador privado licenciado. El señor Fernández me contrató para investigar a su familia. Lo que descubrí es alarmante». Le pasó la carpeta y yo saqué más documentos. «Roberto debe 300 euros por inversiones fallidas en criptomonedas. Ha estado usando la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales, lo cual es malversación de fondos. Manuel fue despedido hace 6 meses por incompetencia y lo ha estado ocultando, viviendo de préstamos que no puede pagar. Patricia tiene una deuda de 50 euros por apuestas online». Cada revelación era como una bomba. Roberto había enterrado su cara entre sus manos. Manuel miraba fijamente la mesa. Patricia ya no lloraba, parecía en estado de shock. «Estaban desesperados», continué, «y yo era su solución. Mi empresa vale 3 millones de euros. Mis propiedades, otro 1,5 millones. Mi muerte o incapacidad mental,
les resolvería todos sus problemas. Antonio, mi viejo amigo, se levantó. Miguel, esto es... No tengo palabras. ¿Necesitas ayuda legal? Gracias, Antonio, pero ya tengo todo preparado. Me volví hacia el salón completo. He modificado mi testamento. Roberto y Manuel están completamente desheredados. No recibirán ni un céntimo. ¡No puedes hacer eso!, gritó Roberto, finalmente encontrando su voz. ¡Somos tus hijos! ¡Tenemos derechos! Los hijos que conspiran para destruir a su padre pierden todo derecho, respondí firmemente. Los hijos que drogan a su padre, que planean encerrarlo, que mienten y manipulan, no son hijos, son parásitos. Elena estaba llorando abiertamente ahora. Andrés la abrazaba, tratando de consolarla. Me dolía verla sufrir, pero era necesario. Elena, dije suavemente, tú eres la única que nunca participó en esto, la única que me visitaba por amor, no por interés. Por eso, toda mi herencia será para ti y para obras de caridad. La empresa, las propiedades, todo. Eso es ridículo. Manuel golpeó la mesa. Elena es nuestra hija. No puedes usar a nuestra propia hija contra nosotros. Yo no la estoy usando, respondí. Ustedes la iban a usar. Iban a aprovechar su boda, su felicidad, para ejecutar su plan sucio. Yo solo estoy protegiendo a la única persona de mi familia que demostró amarme de verdad. Me acerqué a Elena, que se había levantado y caminaba hacia mí. Nos encontramos en el centro del salón, bajo las luces brillantes, frente a todos. Mi niña, le dije tomando sus manos, sé que esto arruina tu día especial, pero no podía permitir que vivieras en la mentira. No podía dejar que tus padres me destruyeran sin que tú supieras la verdad. ¡Abuelo!, sollozó Elena. Yo sospechaba algo. Los escuché hablar algunas veces, pero no quería creer. Pensé que estaba malinterpretando. No es tu culpa, mi amor. Nunca fue tu culpa. En ese momento, Roberto hizo algo que selló su destino para siempre. Se levantó violentamente tirando su silla y gritó: «¡Esto prueba que estás loco! Arruinar la boda de tu nieta con tus delirios paranoides. ¡Doctor Salinas, haga algo!». Pero el doctor Salinas ya se había escabullido del salón, probablemente huyendo de las implicaciones legales de su participación en el complot. La salida precipitada del doctor Salinas fue como una señal para Roberto y Manuel. Si su cómplice médico había huido, ellos habían perdido su principal arma. Patricia se levantó tambaleándose, su vestido azul oscuro arrugado por la tensión. «Esto no se va a quedar así», siseó Patricia mirándome con odio puro. «Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar que no estás en tus cabales. Mira lo que has hecho. Has destruido la boda de Elena». Elena se separó de mí y enfrentó a su madre con una fuerza que no sabía que poseía. ¿Yo destruí la boda? Mi voz era acero puro. La destruyeron ustedes el día que decidieron traicionar al abuelo. La destruyeron cuando planearon usar mi boda como trampa. No te atrevas a culpar al abuelo por exponer su maldad. El salón entero contuvo la respiración. Elena, la dulce Elena, que nunca levantaba la voz, estaba plantada como una guerrera frente a sus padres. «Hija», Roberto intentó acercarse, pero Elena retrocedió. «No me toques», dijo con voz helada. «No soy tu hija. Dejé de serlo en el momento en que descubrí que ibas a encerrar al abuelo. ¿Sabes cuántas noches lloré en secreto desde que empecé a sospechar? ¿Sabes cuántas veces quise advertirle, pero no me atreví porque no podía creer que mis propios padres fueran tan monstruosos?» Andrés se acercó y tomó la mano de Elena. «Apoyo completamente a mi esposa», dijo con voz firme. «Y don Miguel, quiero que sepa que en mi familia, usted siempre tendrá un lugar. Mis padres están aquí y están igual de horrorizados que todos». Los padres de Andrés, don Fernando y doña Isabel se levantaron de su mesa. Don Fernando, un respetado juez retirado, habló con autoridad. «Miguel, como abogado retirado, puedo asegurarle que cualquier intento de impugnar su testamento basándose en esta evidencia será inútil. De hecho, sugiero que presente cargos criminales por intento de fraude, conspiración y abuso de anciano». «Anciano», exclamé con una risa amarga. «Esa palabra la han usado como arma, como si tener 75 años me convirtiera automáticamente en un inútil. Construí un imperio desde la nada. Sobreviví a una guerra civil cuando era niño. Enterré a mi esposa y seguí adelante.
y ellos pensaron que podían engañarme con trucos baratos, me volví hacia los invitados, muchos de los cuales eran empresarios, colegas, personas que me habían conocido durante décadas. Todos ustedes me conocen. Han hecho negocios conmigo. ¿Alguno de ustedes ha notado que estoy demente? ¿Que mi juicio está deteriorado? ¿Que no puedo manejar mis asuntos? Nunca, gritó Joaquín Morales, mi contador durante 20 años. Don Miguel, usted revisó los balances de la empresa la semana pasada y encontró un error que yo había pasado por alto. Su mente está más aguda que la de muchos jóvenes. Más voces se alzaron en mi defensa. Cada testimonio era otro clavo en el ataúd de las mentiras de mis hijos. Manuel, viendo que todo estaba perdido, intentó una última jugada desesperada. «Papá», dijo con voz quebrada. «Papá, por favor». «Sí, cometimos un error. Estábamos desesperados. Pero somos tu sangre. Roberto y yo somos los hijos que tuviste con mamá. ¿Ella querría esto? ¿Querría ver a su familia destruida?» La mención de Carmen fue como un puñal en mi corazón. Por un momento, vacilé, pero entonces recordé algo. «No te atrevas», dije con voz peligrosamente baja, «a usar el nombre de tu madre para manipularme. Carmen estaría devastada si supiera lo que han hecho. Ella, que me hizo prometer en su lecho de muerte que cuidaría de la familia. Pero ella se refería a cuidar con amor, no a dejarme destruir por lobos disfrazados de corderos». Saqué una última cosa del sobre. Era una foto de Carmen y yo en nuestro 40 aniversario, 3 años antes de su muerte. Miren esta foto, Dije mostrándola al salón. Miren la felicidad en nuestros rostros. ¿Saben qué me dijo Carmen ese día? Me dijo, «Miguel, hemos construido algo hermoso, pero si algún día nuestros hijos se vuelven contra ti, prométeme que te defenderás. Prométeme que no dejarás que tu bondad sea tu perdición». Como si ella supiera. Roberto estalló. «Esto es patético. Usar a mamá muerta para justificar tu venganza senil». El sonido de la bofetada resonó en todo el salón. Pero no fui yo quien golpeó a Roberto. Fue Elena. «No vuelvas a hablar así del abuelo o de la abuela», dijo Elena con voz letal. «Has perdido el derecho de llamarla mamá. Has perdido el derecho de llamarte mi padre». Roberto tocó su mejilla enrojecida. En shock. Nunca nadie lo había golpeado, mucho menos su hija. «Señoras y señores», dije dirigiéndome nuevamente a los invitados, «lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esto. Sé que vinieron a celebrar el amor de Elena y Andrés, no a ver la destrucción de una familia, pero quiero que todos sean testigos de lo que voy a decir ahora». Me acerqué a Roberto y Manuel, que estaban de pie, derrotados, humillados. «Tienen 48 horas para recoger sus cosas de mis propiedades. Eso incluye la casa donde vives, Roberto, porque está a mi nombre, y el coche que conduces, Manuel, porque lo paga la empresa. Después de eso, no quiero volver a verlos. Si se acercan a mí o a Elena, tengo suficiente evidencia para enviarlos a prisión». «Papá», comenzó Roberto, «ya no soy tu padre», lo corté. «Un padre tiene hijos que lo aman. Yo tengo enemigos que comparten mi sangre. Hay una diferencia». Me volví hacia Patricia. «Y tú, querida nuera, será mejor que busques ayuda para tu adicción al juego, porque después de esto, no tendrás acceso al dinero de nadie más para alimentar tu vicio». Patricia salió corriendo del salón, sollozando. Manuel la siguió, pero Roberto se quedó, mirándome con una mezcla de odio y desesperación. «Te arrepentirás de esto», dijo, «cuando estés solo, viejo y enfermo, y no tengas a nadie. Recordarás este día». «No», respondí con calma. «Recordaré el día que descubrí su traición. Ese fue el día que me quedé verdaderamente solo. Hoy es el día que recuperé mi libertad». Roberto finalmente se fue, dejando un silencio pesado en el salón. El silencio que siguió a la salida de Roberto era ensordecedor. 200 invitados me miraban, algunos con compasión, otros con shock y unos pocos con admiración. Elena seguía de pie junto a mí, temblando ligeramente, mientras Andrés la sostenía. «Mi amor», le dije a Elena suavemente, «esto sigue siendo tu boda, si quieres que me vaya». «No», Elena me interrumpió con firmeza. «Tú te quedas. Ellos son los que se fueron. Abuelo, ¿tú pagaste esta boda?» «Tú me criaste cuando ellos estaban demasiado ocupados. Tú eres mi verdadera familia». El DJ, que había estado paralizado durante toda la confrontación, me miró buscando dirección
Era un joven de unos 25 años que parecía no saber si debía empacar su equipo o continuar. Joven, le dije, ponga música. Algo suave para empezar. Esta sigue siendo una celebración. Mientras las primeras notas de una balada llenaban el salón, los invitados comenzaron a moverse, inseguros. Fue Antonio quien rompió la tensión. Se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Miguel, hermano, dijo con voz emocionada, has demostrado más valor hoy que muchos hombres en toda su vida. Carmen estaría orgullosa. Ese abrazo fue como una señal. Uno por uno, los invitados comenzaron a acercarse, algunos para expresar su apoyo, otros para compartir sus propias historias de traiciones familiares. Descubrí que no era el único que había sufrido la codicia de sus propios hijos. Doña Mercedes, una viuda de 80 años, dueña de varias joyerías, me susurró. Mi hijo intentó algo similar hace 2 años. Ahora vive en Miami y no nos hablamos. Duele, Miguel, pero es mejor que vivir con miedo en tu propia casa. El padre Francisco se acercó con su sotana negra ondeando. Don Miguel, lo que ha hecho requiere una fortaleza espiritual inmensa. La Biblia dice que a veces debemos sacudir el polvo de nuestros pies y seguir adelante. Padre, respondí, he rezado cada noche durante 6 meses pidiendo una señal. Creo que hoy la recibí. Mientras hablaba con los invitados, noté que Elena y Andrés estaban en una esquina, hablando intensamente. Elena lloraba de nuevo, y mi corazón se encogió. Me acerqué a ellos. Elena, mi niña, si quieres irte, lo entenderé. Sé que esto ha arruinado tu día especial. Elena me miró con esos ojos verdes que había heredado de Carmen. Abuelo, ¿sabes qué? Esto no arruinó mi boda. La hizo real. Prefiero 1000 veces la verdad dolorosa que una mentira bonita. Y ahora sé exactamente quién es mi verdadera familia. Andrés asintió. Don Miguel, mi respeto por usted ha crecido inmensamente. Y quiero que sepa que nuestra casa siempre será su casa. Además, agregó Elena con una pequeña sonrisa, ahora tendremos una historia de boda que nadie olvidará jamás. A pesar de todo, me reí. Era cierto. Esta boda pasaría a la historia familiar, aunque no de la manera que habíamos planeado. La recepción continuó, extrañamente. Los invitados comieron, bebieron, algunos incluso bailaron. Era surreal. Como si todos hubiéramos acordado tácitamente seguir adelante después del terremoto emocional. Carlos Mendoza se acercó a mí discretamente. Don Miguel, necesitamos hablar sobre los próximos pasos legales. Roberto y Manuel no se van a rendir fácilmente. Lo sé, respondí. ¿Qué sugieres? Primero, cambiar todas las cerraduras mañana mismo. Segundo, notificación formal de desalojo. Tercero, orden de restricción si es necesario. Y cuarto, prepararse para una batalla legal. Hazlo todo, dije sin dudar. Quiero estar protegido. Mientras hablaba con Carlos, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Mensajes de Roberto, Manuel, Patricia, incluso de números desconocidos. No los leí. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. A medianoche, cuando la boda oficialmente terminó, me senté exhausto en una silla mientras los últimos invitados se despedían. Elena y Andrés se acercaron, ya cambiados a ropa más cómoda para su luna de miel. Abuelo, dijo Elena, estamos pensando en posponer la luna de miel. De ninguna manera, respondí firmemente. Van a irse a Santorini como planearon. No van a dejar que la maldad de otros arruine su felicidad. Pero no quiero dejarte solo ahora. No estaré solo, le aseguré. Tengo a Carlos, tengo abogados y tengo la conciencia tranquila. Váyanse y sean felices. Es lo único que necesito. Elena me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Te amo, abuelo. Eres el hombre más valiente que conozco. Y tú eres la razón por la que valió la pena luchar, le susurré. Después de que se fueron, me quedé solo en el salón vacío. Las mesas desarregladas, los restos de comida, las flores marchitándose, todo parecía una metáfora de mi familia destruida. Don Fernando, el padre de Andrés, apareció a mi lado. Miguel, Isabel y yo hemos hablado. No queremos que pase esta noche solo. Venga a casa con nosotros. Se lo agradezco, Fernando, pero necesito ir a mi casa. Necesito enfrentar esto. Entonces lo llevaré yo mismo, insistió.
y mañana vendré a ayudarlo con lo que necesite. Durante el camino a casa, Fernando me contó su propia historia. Mi hermano intentó robarme la herencia de nuestros padres hace 30 años. Falsificó documentos, sobornó testigos. Fue horrible. Pero ¿sabe qué aprendí? La familia verdadera no es la que comparte tu sangre, es la que comparte tus valores. Cuando llegamos a mi casa, una casa que de repente parecía demasiado grande y vacía, encontré algo inesperado en la puerta. Un sobre. Lo abrí con cuidado. Era una carta escrita a mano con letra temblorosa. Abuelo, soy Daniel, tu nieto menor. Tengo 16 años y sé que apenas me conoces porque papá, Manuel, nunca me dejaba visitarte mucho. Pero quiero que sepas que no todos pensamos como él. He visto cómo te trataban y me daba asco. Esta noche, cuando te defendiste, me sentí orgulloso de ser tu nieto por primera vez en mucho tiempo. Cuando cumpla 18, quiero conocerte de verdad. Si me dejas, perdón por todo. Daniel. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Daniel, el hijo menor de Manuel, a quien apenas había visto crecer. Otro daño colateral de la codicia de sus padres. A las 6 de la mañana del día siguiente, me despertó el sonido insistente del timbre. Por un momento, desorientado, pensé que había soñado todo lo de la boda, pero el dolor en mi pecho y el cansancio en mis huesos me confirmaron que había sido real. Me puse mi bata y bajé las escaleras. Por la mirilla vi a Roberto, con ojeras profundas y la misma ropa de la boda, arrugada y manchada. No abrí. En cambio, hablé a través de la puerta. Te dije 48 horas, Roberto. No han pasado ni 8. Papá, por favor. Patricia me dejó. Tomó a los niños y se fue a casa de su madre. Dice que no quiere estar con un perdedor. Papá, lo he perdido todo. No, respondí firmemente. Todavía tienes 40 horas para encontrar dónde vivir. Eso es más de lo que me ibas a dar cuando planeabas encerrarme. Eso no es verdad. La residencia Santa Teresa es un lugar bonito. Una prisión con flores sigue siendo una prisión, Roberto. Escuché un golpe, probablemente su puño contra la puerta. Esto no es justo. Un error no debería costar toda una vida. No fue un error, respondí. Fue una conspiración de 6 meses. Fueron las pastillas en mi comida. Fueron las mentiras a los invitados. Fue usar la boda de tu hija. Cada una de esas cosas fue una decisión, Roberto. Y las decisiones tienen consecuencias. ¿Y mamá? ¿Qué diría mamá de todo esto? Esa pregunta me enfureció. Abrí la puerta bruscamente, sobresaltándolo. Tu madre, dije mirándolo directamente a los ojos, me hizo prometer que protegería a esta familia. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy protegiendo a Elena de padres que la habrían usado. Estoy protegiendo mi legado de hijos que lo habrían destruido. Y me estoy protegiendo a mí mismo de lobos disfrazados de corderos. Roberto retrocedió ante mi intensidad. Por primera vez en su vida, me tenía miedo. Vete, le dije. Y si vuelves antes de las 48 horas, llamaré a la policía. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Escuché sus pasos alejándose y el motor de su coche arrancando. Media hora después, llegó el cerrajero que Carlos había contratado. Mientras cambiaba todas las cerraduras, me contó: no se imagina cuántos trabajos como este hago para personas mayores, don Miguel. Es más común de lo que cree. A las 10 de la mañana, llegó mi equipo legal. Carlos, 2 abogados especializados en derecho familiar y un notario. Nos sentamos en mi estudio, el mismo donde Carmen y yo habíamos planeado nuestro futuro hacía tantos años. Don Miguel, comenzó la abogada principal, una mujer de unos 45 años llamada Cristina Vega. Hemos revisado toda la evidencia. Su caso es sólido, pero debemos prepararnos para un contraataque. Es probable que intenten argumentar que usted los manipuló emocionalmente durante años y que actuaron por desesperación. ¿Manipulación emocional? Me reí amargamente. Les di todo: casa, educación, empleos en mi empresa, dinero cuando lo necesitaban. Exactamente, dijo Cristina. Y eso lo usarán en su contra. Dirán que los hizo dependientes de usted para controlarlos. Es ridículo. Es ridículo, pero es una estrategia legal común. Por eso necesitamos documentar todo. Cada regalo, cada préstamo, cada ayuda debe estar registrada. Pasamos las siguientes 3 horas revisando 30 años de registros financieros, cada cheque, cada transferencia,
cada regalo de cumpleaños. Era agotador ver mi generosidad reducida a números en una hoja de cálculo. A la 1 de la tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Don Miguel Fernández? Era una voz femenina, profesional. Sí. ¿Quién habla? Soy la licenciada Marta Domínguez, del Colegio de Psiquiatras. Estamos investigando al doctor Salinas por múltiples violaciones éticas. ¿Estaría dispuesto a testificar? Miré a mis abogados. Cristina asintió vigorosamente. Por supuesto, respondí. Tengo evidencia documentada de su participación en un intento de fraude. Excelente. ¿Podríamos vernos mañana? Acordamos una cita y colgué. Carlos sonrió. Esto es bueno, don Miguel. Si el Colegio de Psiquiatras actúa contra Salinas, su testimonio médico no valdrá nada en ningún tribunal. Esa tarde, mientras los abogados seguían trabajando, recibí una visita inesperada. Era Daniel, el nieto que había dejado la carta. Era más alto de lo que recordaba, con los ojos de Carmen y la barbilla obstinada de los Fernández. «Hola, abuelo», dijo tímidamente. «Sé que dijiste cuando cumpla 18, pero no podía esperar». Lo miré por un momento. Era solo un chico, otro víctima inocente de la codicia de sus padres. «Pasa, Daniel», dije finalmente. «¿Quieres un café?» Mientras preparaba café en la cocina, Daniel miraba las fotos familiares en la pared. «No estoy en muchas de estas fotos», observó con tristeza. «Tu padre dejó de traerte cuando tenías 10 años», respondí. «Dijo que estabas muy ocupado con la escuela». «Mentira», Daniel sacudió la cabeza. «Me decía que tú no querías vernos, que solo te importaba Elena porque era la mayor». Otro engaño, otra manipulación. «Daniel, ¿qué sabes exactamente sobre lo que tus padres planeaban?» El chico se sentó pesadamente en una silla. «Todo, abuelo. Los escuché practicar sus mentiras. Vi las pastillas que te daban. Intenté advertirte una vez, ¿recuerdas? En la Navidad pasada, cuando te dije que tuvieras cuidado con lo que comías». Sí, lo recordaba. Había pensado que era un comentario extraño de un adolescente. Ahora entendía. «¿Por qué no fuiste más directo?» «Tenía miedo», admitió. «Papá me amenazó. Dijo que si hablaba me enviaría a un internado militar. Y yo soy cobarde, abuelo. No soy valiente como tú o como Elena». «No eres cobarde», le dije firmemente. «Eres un niño en una situación imposible y estás aquí ahora. Eso requiere valor». Daniel comenzó a llorar. «Abuelo, no quiero vivir más con ellos. Desde que mamá se enteró de que no habrá herencia, está insoportable. Y papá dice que es tu culpa que seamos pobres ahora». «¿Cuántos años tienes exactamente, Daniel?» 16. Cumplo 17 en 2 meses. Pensé cuidadosamente. «Daniel, legalmente no puedo sacarte de casa de tus padres sin su permiso, pero puedo hacer esto. Puedo establecer un fondo educativo para ti, como hice con Elena, y cuando cumplas 18, si quieres, puedes venir a vivir aquí mientras estudias en la universidad». «¿De verdad?» Sus ojos se iluminaron. «De verdad, pero con condiciones, buenas notas, nada de drogas y nada de contacto con los planes de tus padres contra mí». «Por supuesto, abuelo, te juro que...» El timbre sonó interrumpiéndolo. En la pantalla del videoportero vi a Manuel, con 2 policías. «Don Miguel», dijo uno de los oficiales. «Soy el sargento López. Su hijo Manuel ha presentado una denuncia por secuestro de menor. Dice que su hijo Daniel está aquí contra su voluntad». Daniel palideció. «No es verdad, abuelo. Yo vine solo». Abrí la puerta con calma. «Buenas tardes, oficiales. Daniel vino a visitarme por su propia voluntad. Es mi nieto y tiene 16 años. Edad suficiente para decidir a quién visita». Manuel empujó para entrar, pero el sargento lo detuvo. «Señor, cálmese». Ese viejo manipuló a mi hijo. Igual que manipuló a Elena. Está lavándoles el cerebro. El sargento me miró evaluativamente. «Don Miguel, ¿podríamos hablar con Daniel a solas?» «Por supuesto. Daniel, diles la verdad». Mientras los oficiales hablaban con Daniel en el jardín, Manuel me fulminaba con la mirada desde la puerta. «Primero Elena, ahora Daniel. ¿No te basta con destruir a tus hijos? ¿También tienes que robarte a los nietos?» «Yo no me robé a nadie, Manuel. Ellos eligieron alejarse de padres que los usarían y mentirían. Daniel vino aquí porque necesitaba ver que tenía opciones». «¿Opciones? Es un niño».
Un niño que ha visto a sus padres planear el encierro de su abuelo. Un niño que ha sido amenazado para mantener silencio. ¿Qué clase de padres hacen eso? Los oficiales regresaron con Daniel. No hay ningún delito aquí, dijo el sargento López. El joven vino por su voluntad y es libre de irse cuando quiera. Daniel, nos vamos a casa. Ahora, ordenó Manuel. Daniel me miró, buscando fuerza. Asentí levemente. Me voy, papá, dijo Daniel, pero volveré a visitar al abuelo, y cuando cumpla 18, tomaré mis propias decisiones sobre dónde vivir. La cara de Manuel se puso roja de furia, pero no podía hacer nada frente a los policías. Después de que todos se fueron, me senté agotado en mi sillón. 2 días desde la boda y ya sentía que había envejecido años. Pero también sentía algo más: esperanza. Elena me apoyaba. Daniel buscaba liberarse. Incluso en la destrucción de mi familia, había semillas de algo nuevo, algo mejor. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Elena desde Grecia. Abuelo, vi las noticias sobre el colegio investigando al doctor Salinas. Estoy orgullosa de ti. Disfruta tu libertad. Te amo. Libertad. Esa palabra resonó en mi mente. Sí, había perdido 2 hijos, pero había ganado mi libertad. Y a mis 75 años, descubría que la libertad valía más que cualquier lazo sanguíneo envenenado por la codicia. 3 semanas habían pasado desde la boda. Elena había regresado de su luna de miel, radiante a pesar de todo. Roberto y Manuel habían intentado varios movimientos legales, todos infructuosos. Pero yo sabía que algo más venía. Lo sentía en el aire, como cuando se acerca una tormenta. Esa mañana de martes, mientras regaba las plantas del jardín que Carmen había plantado, llegó Cristina Vega con una expresión que no presagiaba nada bueno. Don Miguel, tenemos un problema. Roberto y Manuel han contratado a Alejandro Ruiz. Alejandro Ruiz era el abogado más despiadado de Valencia, famoso por destruir familias en batallas de herencias, por encontrar tecnicismos legales donde no los había. ¿Y qué estrategia está usando?, pregunté, aunque temía la respuesta. Van a argumentar influencia indebida, que usted manipuló a Elena durante años, aislándola de sus padres, para quedarse con su lealtad, y tienen un testigo. ¿Qué testigo? Patricia. Ha vuelto con Roberto y está dispuesta a testificar que usted sistemáticamente envenenó la relación entre Elena y sus padres. Me senté pesadamente en el banco del jardín. Patricia, quien había huido la noche de la boda, ahora regresaba como arma contra mí. Hay más, continuó Cristina. Están demandando a Elena también. Dicen que ella conspiró con usted para quedarse con la herencia. La ira me invadió como lava. ¿Están demandando a su propia hija? Es la estrategia de Ruiz, presionar por todos lados hasta que alguien ceda. Don Miguel, necesito preguntarle algo y necesito que sea completamente honesto. ¿Hay algo, cualquier cosa, que ellos puedan usar contra usted? ¿Algún secreto? ¿Algún error del pasado? Pensé cuidadosamente. Y entonces recordé algo que había enterrado durante décadas. Hay algo, admití. Algo que pasó hace 35 años. Cristina se inclinó hacia adelante. Cuénteme todo. Cuando Roberto tenía 15 años, lo encontré robando dinero de mi cartera. No era la primera vez. Había estado robando durante meses para comprar cosas, para impresionar a sus amigos. Carmen no lo sabía. Yo lo golpeé. Solo una vez. Una bofetada. Pero fue fuerte. Se cayó y se golpeó contra la mesa. Tuvo un moretón durante semanas. ¿Hay registros médicos? No lo llevamos al médico. Carmen pensó que se había caído jugando fútbol. Nunca se lo dije. Cristina suspiró. Si ellos saben esto y lo presentan como un patrón de abuso. Fue una vez, protesté. Una sola vez en 50 años. Lo sé, pero Ruiz puede convertir eso en una historia de abuso sistemático. Necesitamos prepararnos. Esa tarde, recibí una llamada de Daniel. Sonaba aterrado. Abuelo, papá me está obligando a firmar algo. Dice que es una declaración diciendo que tú me manipulaste, que me ofreciste dinero para traicionar a mis padres. No firmes nada. Daniel, dice que si no firmo, me enviará al internado militar inmediatamente. Abuelo, no sé qué hacer. ¿Dónde estás ahora? En mi cuarto. Papá me dio hasta mañana para decidir. Daniel, escúchame. Voy a enviar a mi abogada. No pueden obligarte a firmar nada. Eres menor de edad. Cualquier documento que firmes bajo coerción no tiene validez legal. Tengo miedo. Abuelo. Lo sé, hijo. Pero esto terminará pronto.
Te lo prometo. Después de colgar, llamé inmediatamente a Cristina. La situación se estaba saliendo de control. Estaban usando a un menor, su propio hijo, como arma. Esa noche no pude dormir. Me senté en el estudio mirando fotos viejas. Había una de Roberto a los 5 años, sonriendo sin dientes, sentado en mis hombros. Otra de Manuel dando sus primeros pasos. ¿En qué momento esos niños inocentes se habían convertido en estos hombres codiciosos? A las 3 de la madrugada mi teléfono sonó. Era Elena. Abuelo, ¿estás despierto? Sí, mi niña. ¿Qué pasa? Acabo de recibir una citación. Mis padres me están demandando por conspiración y manipulación. Abuelo, ¿cómo pueden hacerme esto? Elena, ven a casa. Necesitamos hablar. Media hora después, Elena estaba en mi cocina con Andrés. Ambos lucían agotados. No entiendo, decía Elena. Soy su hija. ¿Cómo pueden demandarme? Porque para ellos, respondí, el dinero vale más que la sangre. Elena, hay algo que necesito decirte. Algo que podría salir en el juicio. Les conté sobre el incidente con Roberto hace 35 años. Elena escuchó en silencio. ¿Solo una vez? Preguntó finalmente. Solo una vez. Y me he arrepentido cada día desde entonces. Abuelo. Elena tomó mi mano. Una bofetada hace 35 años no borra toda una vida de amor y cuidado. Si ellos intentan usar eso, solo demostrarán lo desesperados que están. Andrés, que había estado callado, finalmente habló. Don Miguel, mi padre es juez retirado, pero mantiene contactos. Déjeme hacer algunas llamadas. Alejandro Ruiz puede ser despiadado, pero no es invencible. Al día siguiente, el contraataque comenzó. Cristina había conseguido una orden de restricción temporal contra Manuel por intentar coaccionar a Daniel. El Colegio de Psiquiatras había suspendido la licencia del Dr. Salinas pending investigación. Y lo más importante, habíamos descubierto algo crucial sobre Alejandro Ruiz. Ruiz tiene un conflicto de interés, me explicó Cristina emocionada. Hace 5 años, representó a su empresa en una disputa laboral. Técnicamente, no puede representar a partes contrarias a usted sin su consentimiento explícito. ¿Eso los detendría? No los detendría, pero los retrasaría. Tendrían que buscar otro abogado, preparar todo de nuevo. Nos da tiempo. Pero Roberto tenía un as bajo la manga que ninguno de nosotros esperaba. Esa tarde, mientras revisaba documentos con Cristina, llegó un mensajero con un sobre. Dentro había una foto que me heló la sangre. Era Carmen, mi Carmen, en brazos de otro hombre. La foto parecía tener unos 30 años. Había una nota. Papá, ¿sabías que mamá tuvo una aventura? ¿Que estuviste a punto de divorciarte? ¿Que solo seguiste con ella por nosotros? Tengo más fotos. Tengo cartas. Si no retiras todo y nos das lo que merecemos, las haré públicas. Destruiré la memoria de mamá como tú destruiste nuestra familia. Roberto, las manos me temblaban. Sí, Carmen había tenido un momento de debilidad hace 30 años. Habíamos pasado por una crisis. Lo superamos, nos perdonamos y nunca volvimos a hablar de ello. Era nuestro secreto, nuestro dolor privado que habíamos sanado juntos. Y ahora Roberto quería usar el error de su madre muerta como arma. Don Miguel, dijo Cristina suavemente. ¿Es real? Fue real, respondí. Pero fue hace 30 años. Carmen y yo lo superamos. Nos amamos más después de eso, porque elegimos luchar por nuestro matrimonio. ¿Elena lo sabe? No, nadie lo sabe. Era algo entre Carmen y yo. Don Miguel, esto es chantaje. Es un delito. No me importa, dije con una determinación que me sorprendió a mí mismo. Que publique lo que quiera. Carmen está muerta, no puede lastimarla. Y yo no tengo vergüenza de haber perdonado a mi esposa. El perdón es fuerza, no debilidad. Roberto, escúchame bien. Publica esas fotos. Publica las cartas. Cuenta al mundo entero que tu madre fue humana, que cometió un error, que tu padre la perdonó y que construimos 30 años más de felicidad después de eso. No me vas a chantajear con el recuerdo de la mujer que amé. La gente sabrá que tu matrimonio perfecto era una mentira. No, respondí con calma. Sabrán que nuestro matrimonio era real, con errores, con perdón, con amor verdadero. No como tu matrimonio, Roberto, basado en dinero y conveniencia. Te arrepentirás de esto. El único arrepentimiento que tengo es haber criado a un hijo capaz de usar la memoria de su madre como arma. Carmen estaría devastada si supiera lo que has hecho. Colgué. Cristina me miraba con admiración. Don Miguel,
Acaba de quitarle su mejor arma. Pero yo sabía que esto no había terminado. Roberto era como un animal herido ahora, y los animales heridos son los más peligrosos. El día del juicio llegó 2 meses después. La sala del tribunal estaba llena. Roberto y Manuel, en un lado con su nuevo abogado, un hombre joven y ambicioso llamado Marcos Delgado. Patricia, sentada detrás de ellos, evitando mi mirada. En mi lado Elena, Andrés, sus padres, Daniel, quien había conseguido permiso especial para asistir, y varios amigos que habían venido a apoyarme. La jueza, una mujer de unos 60 años llamada Carmen Solís, la ironía del nombre no se me escapó, revisó los documentos con expresión seria. Este es uno de los casos familiares más complejos que he visto, comenzó. Tenemos acusaciones de manipulación, contraacusaciones de intento de fraude, evidencia de conspiración, y ahora, chantaje emocional. Empecemos por el principio. Marcos Delgado se levantó. Señoría, mis clientes han sido víctimas de manipulación sistemática por parte de su padre durante décadas. Don Miguel Fernández usó su dinero y poder para controlar a sus hijos, haciéndolos dependientes, para luego castigarlos cruelmente cuando más lo necesitaban. Objeción, interrumpió Cristina. El señor Delgado está haciendo declaraciones sin presentar evidencia. Sostenida, dijo la jueza. Señor Delgado, presente sus pruebas. Durante las siguientes 2 horas, Delgado presentó su caso. Mostró transferencias bancarias, regalos, ayudas económicas, pintando una imagen de un padre controlador que usaba el dinero para mantener a sus hijos atados. Luego fue nuestro turno. Cristina se levantó y comenzó sistemáticamente a destruir cada argumento. Señoría, tengo aquí grabaciones de los acusadores planeando internar a mi cliente contra su voluntad. Reprodujo las grabaciones. La sala quedó en silencio mientras las voces de Roberto y Manuel llenaban el espacio, describiendo su plan con detalles escalofriantes. Tengo también evidencia del intento de drogar a mi cliente. Presentó los análisis de las pastillas. Sedantes administrados, sin consentimiento, ni prescripción médica válida. Y finalmente, Cristina se acercó al estrado. Tengo evidencia de chantaje emocional. Presentó la foto de Carmen y la nota de Roberto. La jueza frunció el ceño profundamente. Señor Roberto Fernández, dijo la jueza, ¿intentó usted chantajear a su padre con información privada sobre su madre fallecida? Roberto se levantó, sudando. Yo. Era información relevante sobre el carácter de mi padre. ¿Relevante cómo? Su madre está muerta. Este es un caso sobre herencia y competencia mental, no sobre la vida privada de una mujer fallecida hace 3 años. Entonces, sucedió algo inesperado. Daniel se levantó. Señoría, pido permiso para hablar. La jueza lo miró con curiosidad. Eres menor de edad. ¿Tienes representación legal? No necesito representación para decir la verdad, respondió Daniel, con una madurez sorprendente. Mi padre, Manuel Fernández, me amenazó para que firmara una declaración falsa contra mi abuelo. Me dijo que me enviaría a un internado militar si no cooperaba. Tengo grabaciones. Daniel sacó su teléfono. Había grabado secretamente las amenazas de Manuel. La voz de su padre llenó la sala. Firmas esto o te pudres en ese internado. Y olvídate de la universidad, de tu futuro, de todo. Manuel se hundió en su silla. Patricia comenzó a llorar. Además, continuó Daniel, quiero que sepan que mi abuelo nunca nos manipuló. Al contrario, mis padres nos mantuvieron alejados de él, diciéndonos mentiras sobre que no quería vernos. La única manipulación aquí vino de ellos. La jueza tomó notas extensas. Señor Manuel Fernández, amenazar a un menor es un delito grave. Entonces Elena pidió la palabra. Señoría, dijo con voz clara, mis padres me están demandando por conspiración. Déjeme decirle la verdad. Mi abuelo me crió. Cuando mis padres estaban demasiado ocupados persiguiendo dinero, él estaba ahí. Cuando necesitaba ayuda con la tarea, él estaba ahí. Cuando mi abuela murió, él podría haberse derrumbado, pero se mantuvo fuerte por nosotros. Si heredar de alguien que me amó incondicionalmente es conspiración, entonces soy culpable. Pero, continuó, mis padres conspiraron para encerrar a un hombre sano. Intentaron drogarlo. Planearon usar mi boda, el día más feliz de mi vida, como trampa. ¿Quién es el verdadero conspirador aquí? La jueza pidió un receso. Cuando regresamos, su expresión era severa. He revisado toda la evidencia, comenzó, y mi decisión es la siguiente.
No encuentro ninguna evidencia de incompetencia mental en don Miguel Fernández. Al contrario, encuentro a un hombre que se defendió inteligentemente contra un intento coordinado de fraude. En cuanto al testamento, don Miguel tiene derecho absoluto a distribuir sus bienes como considere apropiado. No hay evidencia de influencia indebida sobre Elena Fernández. Sin embargo, su voz se endureció. Sí encuentro evidencia de conspiración criminal por parte de Roberto y Manuel Fernández. Conspiración para cometer fraude. Administración de sustancias controladas sin prescripción. Y en el caso de Manuel, coerción a un menor. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. El testamento de don Miguel Fernández se mantiene válido. Roberto y Manuel Fernández quedan sujetos a investigación criminal. Se otorga orden de restricción permanente. No pueden acercarse a don Miguel Fernández a menos de 500 metros. En cuanto a Daniel Fernández, dada la evidencia de coerción y amenazas, se iniciará una investigación de servicios sociales. Roberto estalló. Esto es injusto. Es nuestro padre. Tenemos derechos. Los derechos se ganan con acciones, señor Fernández, respondió la jueza. Ustedes eligieron la codicia sobre el amor. Ahora vivan con las consecuencias. Salimos del tribunal en silencio. Roberto y Manuel desaparecieron rápidamente, evitando a los periodistas que habían llegado atraídos por el escándalo. Patricia se acercó a mí tímidamente. Don Miguel, dijo con voz quebrada. Lo siento. Me dejé llevar por la codicia y el miedo. Perdí mi matrimonio. Mis hijos me desprecian. Lo perdí todo. Patricia, respondí. Todos tomamos decisiones. Ahora tienes que vivir con las tuyas. Se alejó llorando, y no sentí ni pena ni satisfacción, solo vacío. Escribo estas líneas desde la terraza de mi casa, la misma donde Carmen y yo solíamos tomar café por las mañanas. El jardín está florecido. Las rosas que ella plantó siguen creciendo, tercas y hermosas. Elena viene cada domingo con Andrés. Están esperando su primer hijo. Decidieron llamarlo Miguel si es niño, Carmen si es niña. Para que los abuelos sigan vivos en la próxima generación, me dijo Elena. Daniel vive conmigo ahora. El juez otorgó mi custodia temporal después de que la investigación revelara el alcance del abuso emocional de Manuel. Es un buen chico, estudioso, amable. A veces veo destellos de Roberto y Manuel cuando eran jóvenes, antes de que la codicia los corrompiera. Roberto está en prisión preventiva esperando juicio. Las acusaciones se acumularon cuando otros exempleados testificaron sobre sus fraudes en la empresa. Manuel huyó a Argentina, donde vive trabajando en construcción. Ironía del destino. Patricia se fue a vivir con su madre, derrotada y sola. A veces, en las noches calladas, pienso en mis hijos. No en los hombres codiciosos que intentaron destruirme, sino en los niños que fueron. Los niños que corrían a mis brazos cuando llegaba del trabajo, que se dormían en mi regazo mientras les leía cuentos. ¿Me arrepiento de lo que hice? No. Me arrepiento de lo que tuve que hacer. Hay una diferencia. Carmen, donde quiera que estés, cumplí mi promesa. Protegí a nuestra familia. No de la manera que imaginamos, pero de la única manera posible. Salvé a Elena y Daniel de padres que los habrían devorado. Me salvé a mí mismo de una prisión disfrazada de cuidado. A mis 75 años he aprendido la lección más dura. A veces, la familia más tóxica es la que comparte tu sangre. Y a veces, la libertad más dulce es la que ganas cortando las cadenas que otros llamarían amor. Miro el atardecer sobre Valencia y sonrío. No es la vejez que imaginé, pero es la vejez que elegí. Y en esa elección, en esa libertad duramente ganada, encuentro una paz que ningún dinero podría comprar y ningún hijo codicioso podría robar. Mi nombre es Miguel Fernández, tengo 75 años y soy libre.